La propuesta del proyecto. Esta es la etapa en la cual ya se prepara una propuesta de proyecto y es el documento usado para asegurar el financiamiento por parte del donante o de donantes, instituciones o privadas. Este es un documento en el cual se plasma toda la información relacionada al diseño del proyecto, en el cual se cumplen ciertos requisitos del donante para poder entregar una propuesta que logre su aceptación favorable. Varios donantes tendrán diferentes requerimientos en lo que se requiere al contenido de la propuesta, pero lo importante es de que la mayoría de ellos cumplen con al menos este tipo de información básica. Un resumen ejecutivo, un establecimiento de las necesidades, de por qué se quiere un proyecto, los objetivos del proyecto, la matriz de resultados o el marco lógico, hay un cronograma, un equipo de proyecto, hay un presupuesto, hay información sobre cómo la organización va a apoyar o colaborar o contribuir al proyecto, un plan de monitoreo y una estrategia de sostenibilidad. Veamos en detalle cada una de estas. El resumen ejecutivo es un documento prácticamente de 1 a 2 páginas. Es un resumen de lo que es el proyecto. Se explica un poco el costo y la experiencia y capacidad de la organización. El resumen trata de sintetizar el problema y la solución y por qué el proyecto es válido. El establecimiento de necesidades en esta parte es donde se hace una formulación del problema. Ahí se describe las razones de por qué es necesario el proyecto y cómo el proyecto también se alinea con las estrategias de la organización y de los donantes. El objetivo del proyecto, en esta parte, se describe la meta y los objetivos y cómo estos lograrán los cambios que el proyecto pretende. Esta es parte en la cual se define cómo el proyecto y todo el trabajo que va a hacer en relación a las actividades va a ir a contribuir a las metas del proyecto. Para eso a veces se utiliza una matriz de resultados en los cuales se describen los diferentes productos. En base a la información que se logró en el marco lógico, también se puede describir información relacionada con alguna línea de base que se tenga o la descripción de cómo cada una de estas metas se van a lograr en los diferentes años de duración que se tenga en el proyecto. Diferentes donantes van a tener diferentes herramientas, pero en cierto modo trata de definir de una manera lógica cómo está la secuencia de todos los productos que va a entregar el proyecto y cómo estos logran los resultados que se van a lograr durante la vida del proyecto. El cronograma identifica las principales actividades o hitos, con una duración estimada y fechas finales incluyendo las dependencias internas y externas. Es una duración estimada de lo que a ese momento el proyecto determina va a durar todo el proyecto. Para eso puede hacer el uso de una diagramación de barras Gantt, en donde se describen las mayores actividades o entregables del proyecto y se describe la duración de cada una de esas y al final la duración total del proyecto. Y es una forma gráfica sencilla de mostrar la duración del proyecto y la relación de cada una de estas actividades y sus dependencias. Luego se tiene la información sobre el equipo del proyecto. Es una breve descripción del equipo, su experiencia profesional y educación, logros previos y trabajos en proyectos similares. Esto es importante porque ayuda en muchos casos a entender de que hay un equipo que tiene la experiencia, la capacidad y la educación requerida para llevar con éxito al proyecto. En muchos casos la solicitud de un donante, los términos de una referencia del donante, exigen un mínimo nivel de educación o experiencia, especialmente en aquellos proyectos que tienen un alto nivel de complejidad técnica. También se puede incluir un organigrama en el cual se ubican todas las personas o los roles que van a ir a ser parte del proyecto. Y esto es importante porque ayuda a entender también que el proyecto comprende la necesidad de tener estos roles para poder lograr el proyecto. Y esta información también es parte de lo que se requiere para entender de que se cumple con los requisitos del donante. La información del presupuesto es un esquema de todos los costos que tiene el proyecto y que toma en cuenta aquellos aspectos que no serán cubiertos por el donante. En muchos casos, el proyecto puede identificar la necesidad de hacer cierto tipo de costos o actividades
que algunos donantes puede ser que no los acepten. Es por eso de que es importante identificar cómo el proyecto va a estar financiado, si en algunos casos va a ser el 100% del donante o que va a haber un porcentaje de financiamiento relacionado con otros donantes o otros fondos que la organización está aportando. En aquí también se utilizan los códigos del donante, los códigos contables, y el donante proporciona en muchos casos una tabla para poder identificar y poder tener un resultado general de los presupuestos, del costo del proyecto y un presupuesto. Esta información luego se utiliza para hacer también el seguimiento de los desembolsos del donante. La información de la organización es el resumen de los proyectos anteriores terminados que están relacionados con el mismo proyecto. Describe los recursos también que apoyarán al proyecto. Son los recursos administrativos, logística, tecnológica o experiencia que están aportando al proyecto. Aquí es importante definir también que lo que se está queriendo presentar es que la organización tiene la experiencia de que ha hecho proyectos similares con éxito y que son factores que contribuyen a que el momento de evaluar la propuesta del donante lo va a considerar y que va a tener en algunos casos hasta una puntuación para definir si la organización se adjudica o no el proyecto. El plan de monitoreo y evaluación incluye los métodos para informar de los resultados del proyecto. Estas son las medidas para lograr el éxito y los planes de mejoras. Significa de que hay una descripción de cómo el proyecto va a definir su plan de monitoreo y evaluación, las herramientas y prácticas que va a utilizar para hacer un seguimiento al mismo y poder encontrar oportunidades para ir mejorándolo constantemente. Luego, también se incluye un plan de sostenibilidad. Es lo que describe cómo los beneficios continuarán una vez que se acaben los fondos. ¿Qué sucede una vez que se termina el proyecto? La idea es de que hay un plan de sostenibilidad que continúa una vez que el proyecto termina. Esto también describe la estrategia de salida del proyecto al terminar el mismo y la transferencia de conocimiento del proyecto. En muchos casos, el plan de sostenibilidad va a requerir una serie de supuestos que son parte del diseño y que son condiciones que deben existir para que los beneficios del proyecto continúen una vez más allá de que termine el proyecto. Al final, estas son algunas recomendaciones básicas al momento de generar su propuesta del proyecto. Conozca lo más que pueda la información del donante. Es importante entender su estrategia, entender qué es lo que evalúan, entender qué es lo que les interesa, qué tipo de lenguaje ellos buscan. Es por eso de que el análisis que se hace de la términos de referencias cuando el donante está presentando es de que usted lo comprenda en su totalidad, de que ahí le va a dar muchas pautas para poder entender de que ustedes están entregando toda la información que se requiere en el momento de entregar la propuesta. Por eso es importante seguir esas guías y no incluir información que no se ha solicitado. A veces se piensa de que si se entregan más datos y más información, la propuesta va a tener mayor oportunidades de ser elegida. A veces eso puede ser contraproducente, ya que el donante o el equipo del donante que está a cargo de revisar las propuestas está revisando también propuestas de varias organizaciones. Y va a ser difícil que tenga el tiempo de leer toda esa información adicional que no se ha requerido y que ustedes están entregando. Dese el tiempo de recoger todo lo que es su escritura y siga los formatos que se entregan por parte del donante. Y haga una revisión con terceros. Esto es importante porque si usted está encargado de compilar toda la información para la propuesta, al final pida a un tercero, a otra persona, para que le ayude a hacer una revisión antes de enviar la propuesta. Esto puede ayudar a identificar algunos errores o omisiones que se hacen. Especialmente cuando se hablan de cronogramas muy pocos que se tengan disponibles y que la organización tiene muy poco tiempo para concluir la propuesta, es importante siempre armar un pequeño espacio de tiempo para hacer una revisión de calidad de la propuesta. Al final los dejo con este pequeño diagrama que de una manera graciosa un poco explican algunas de estas circunstancias. Dice, hay miles de propuestas excelentes, pero ninguna utiliza nuestro nuevo formato.
Y lo que en la realidad es de que a veces el formato puede ser bastante complejo, como una ONG o una organización encargada de entregar una propuesta lo puede ver como algo bastante complejo y difícil. Pero al final del día ayuda a que el formato sea una forma justa de identificar y medir cada una de las propuestas y elegir aquellas que cumplen con los requerimientos y que tengan una mayor probabilidad de conseguir los objetivos del proyecto.